Cordial saludo a quienes empiezan a conectar a las redes sociales del diario La Nación. Gracias por estar con nosotros. Me acompaña Álvaro Hernán Prada, excongresista del departamento del Huila. Doctor Álvaro Hernán, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Jesús Antonio. Un placer estar con La Nación y con La Nación a través de las redes sociales. Con cabeza mucho más fría, varios días después de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de mantener la competencia para seguir investigando a usted en un caso de supuesta manipulación de testigos. ¿Qué análisis tiene? ¿Cómo ha digerido esta decisión de la Corte Suprema de Justicia, doctor Álvaro Hernán? Bueno, lo primero que debemos decir es que la Corte de la Sala de Instrucción entró en una contradicción que hizo evidente al magistrado ponente, el doctor César Reyes. ¿En qué sentido? En la intención. Aquí no hay un juicio jurídico, sino un juicio político. Porque nadie se explica cómo, con una situación igual, en los hechos, en las normas, en el cargo de las personas, en lo que estábamos haciendo, al presidente Uribe le permiten salir hacia la justicia ordinaria como es su derecho, y en el caso mío retiene con enamoramiento del proceso, tal vez, con obsesión en este caso, pero contradiciéndose él mismo, porque él había firmado para que el presidente Uribe pudiera salir a la justicia ordinaria. Ahora, vale la pena también hacer otro tipo de reflexión. Yo he venido diciendo, no podemos tolerar en Colombia un sistema de justicia que castigue a quien denuncia, que castigue a quien quiera aportarle verdad a la administración de justicia y que premie al opresor, al agresor o al criminal, como hemos visto en el Congreso de la República, criminales de lesa humanidad, o lo que ha sucedido en estos 2 meses y medio donde Colombia se ha venido desangrando en varias regiones, donde hemos visto civiles asesinados, donde hemos visto policías asesinados como el que mataron con arma de fuego, arma blanca y luego lo tiraron al río en el Valle del Cauca. Detuvieron a los agresores y un juez de la República luego lo soltó. Y luego ese juez ha manifestado complacencia por el bloqueo, por los paros en las redes sociales. Entonces, hay una falla grandísima en el sistema de justicia nuestro y tenemos la obligación de reformarlo, porque hoy el investigado puedo ser yo, la injusticia están cometiendo sobre mí, pero en algún momento puede ser cualquier ciudadano, cualquier colombiano. De hecho, hay muchos colombianos hoy en las cárceles inocentes y muchos culpables por fuera. El 95% de impunidad, quiere decir que de cada 100 delitos, 95 están afuera. Concretamente, doctor Álvaro Hernán, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema ha dicho que el fuero de los congresistas no es personal, sino institucional, lo que implica que es irrenunciable. ¿Qué piensa de esa tesis de los magistrados? Los magistrados entraron en una contradicción tremenda, porque, vuelvo y digo, la tesis jurisprudencial de la Corte para este tipo de situaciones que ha venido desarrollando la Corte Suprema de Justicia, especialmente del año 2009, ha venido diciendo, cuando es un delito que tiene que ver con el cargo, pues obviamente continúa siendo investigado por la Corte. Cuando es un delito común, solamente en el caso de que sea cometido en el uso de sus funciones, podría continuar la Corte conociendo de él. Resulta que aquí ese examen lo hizo la Sala de Instrucción y dejaron ir el caso del presidente Uribe porque así debería ser. Perdieron competencia. Cuando a él le quitan la libertad hace un año, el presidente Uribe renuncia, se va a la jurisdicción ordinaria y entre otras cosas allá la jurisdicción ordinaria avanza a tal punto que cuando yo renuncié estaba viendo
que mientras en el caso mío, cuando yo decido quedarme en la Corte, porque duré 3 años, digamos, dándole también esta oportunidad a la Corte para que se demostrara que opera la justicia. Y cuando le digo, si hay una duda, porque ellos me dejan ahí en un hilo muy frágil en realidad, no hay un soporte jurídico. Entonces, como supuestamente cómplice del presidente Uribe en una manipulación de testigos que no existe. Entonces, me dice el magistrado oponente que no a la solicitud de 15 pruebas y que no recibe las pruebas. Yo quedo asombrado y con el abogado, con el doctor Mestre, le solicitamos mediante un recurso que se llama recurso de reposición, que no es otra cosa sino donde le decimos a los magistrados, a los mismos, oiga, reconsideren lo que han hecho, porque cada prueba que le estoy solicitando tiene que ver con la posibilidad de aclarar esa duda que pueda tener. Entonces, me dijo inclusive el abogado, me dijo, como lo comenté el otro día también, me dijo, oiga, yo creo que la Corte la veo como con ganas de actuar rápido, de pronto no nos van a aceptar las 15 pruebas, yo creo que nos van a aceptar 10. Pues para sorpresa de nosotros, no aceptó ninguna. Entonces a mí, que me han cambiado la calificación y me dejan una supuesta complicidad que no existe, y yo que decido quedarme en la Corte, le pido esas pruebas y no me dejan, le presento un recurso y tampoco, le presento una nulidad y no la resuelve, presento una tutela y duró 2 meses antes de renunciar, mediante esa tutela, esperando que me den la oportunidad para que se practiquen esas 15 pruebas. Entonces, ahí el magistrado Reyes, ante la falta de garantías, ante la vulneración de mis derechos, me hizo renunciar para ir a buscar la exoneración de responsabilidad penal que le debo a mi familia, a mis electores, a mi departamento, a los colombianos en general, en la justicia ordinaria, que ya estaba muy claro o que ya está muy claro. ¿Y por qué muy claro? Porque resulta que allá en la justicia ordinaria, el ente investigador, la fiscalía, ya determinó que para el presidente Uribe, o que en el caso del presidente Uribe, no hay mérito, no hay ninguna violación al derecho penal, es inocente, solicitó la preclusión ante un juez de la República. Quiere decir que lo mío también está resuelto. ¿Por qué? Porque lo mío es accesorio. Lo mío supuestamente no es un delito autónomo, sino es un delito accesorio, supuestamente de complicidad al presidente Uribe. Y no puede haber complicidad en un hecho que es declarado inocente. Por lo que tomo la determinación con dolor en el alma, como lo manifesté en ese momento, de renunciar a mi curul, porque estábamos trabajando en el Congreso en la reactivación también, en la pospandemia, ayudando a diferentes municipios, a todos los municipios del departamento del Huila, a diferentes regiones, a diferentes gremios, acercando la mano del Estado a la región. Y tuve que dejar esa tarea, posponerla, o por lo menos hacerla de otra manera, sí. Renunciar, y esperé 2 meses para que la sala de instrucción tomara una determinación. Y resulta que cuando fui a renunciar pregunté a diferentes abogados, muchos de ellos de corrientes totalmente opuestas a la nuestra, políticamente hablando, y me dijeron no hay ninguna posibilidad que el magistrado Reyes se quede con el caso. Así quiera, no lo va a hacer, no lo puede hacer, por varias razones. Entre ellas me enumeraban 2. Por un principio general del derecho, que lo accesorio corre la suerte de lo principal, que es una de las cosas que a uno le enseñan en la universidad iniciando la carrera, y por otra, entre varios argumentos, por el derecho a la igualdad. Ya tomaron la decisión de dejar ir el caso del presidente, que es exactamente igual. Y esto no solamente se lo vi a ellos, y no solamente lo digo yo, sino que lo dice en el documento que es un salvamento de voto, los 3 magistrados que se apartaron de esa decisión. Y debo reconocer que así me preocupe la actitud política del magistrado Reyes, debo reconocer que en esa misma sala de instrucción 3 honorables magistrados actuaron ajustados a derecho.
hicieron un salvamento de voto muy bien argumentado, destruyeron los argumentos que tenía el ponente y además le dejan claro que este proceso, si continúa en la Corte, continúa viciado y adicionalmente hacen una relación de los derechos que han sido vulnerados, en mi caso, derechos fundamentales vulnerados. Doctor Bernal, usted ha dicho al comienzo de esta charla que hay una especie de obsesión con usted en la Corte. La Corte se obsesionó con usted. ¿Por qué? ¿A qué atribuye esa obsesión? ¿Quiénes concretamente se han obsesionado con usted? ¿O están, ha utilizado usted la palabra, hay una especie de enamoramiento con usted? Conmigo no, con el proceso. Yo lo que observo es eso, pero no de la Corte, sino del magistrado Reyes. Porque vuelvo y digo, a la Corte, el caso del presidente Uribe pues, es un caso muy importante y lo dejaron ir sin mayor problema, sin problema ninguno, mejor dicho. Y ahí estaba incluido el magistrado Reyes, la sala de instrucción, todos los magistrados. Pero en el caso mío, el magistrado se ha obsesionado, es el magistrado Reyes. Y es él, el ponente, quien entra en estas contradicciones. Yo quiero explicar esta situación. En la sala de instrucción, que es la sala que se creó para que los congresistas también tuvieran doble instancia, o los aforados constitucionales tuvieran doble instancia, se crearon dos salas que llegaron a operar desde el 2018. La sala de instrucción y la sala de juzgamiento. En la sala de instrucción, donde está este caso, son 6 magistrados. Una de ellas, la doctora Cristina Lombana, está impedida porque ellos, al otro lado, digamos, la recusaron, diciendo que ella era militar y que por esa condición no podría tener el caso nuestro, cuando era el mismo caso el del presidente Álvaro Uribe y el mío. Entonces quedaron 5 magistrados en la sala. Esos 5 magistrados son los que han venido tomando decisiones. Pero para que las decisiones sean, digámoslo así, efectivas en la sala, tienen que contar con 4 votos. De los 5, 4. ¿Qué sucedió con la ponencia de Reyes cuando la llevó para decir que el caso mío debería quedarse en la Corte? Perdió 3-2. 3 magistrados dijeron, no, este caso, al igual que el del presidente Uribe, tiene que irse a la justicia ordinaria. Ya nosotros no somos competentes. Y 2, el magistrado Reyes y otro magistrado, que entre otras cosas veo que actúa muy de conformidad, muy de acuerdo con las ponencias en donde participa Reyes, el doctor Rueda, dijeron que tenía que quedarse en la Corte. Para dirimir esa situación, tuvieron que llamar a 2 conjueces. ¿Quiénes son los conjueces? Una lista de personas honorables que, entiendo, cada magistrado propone 2, y hay una lista, y cuando se requiere, por este tipo de situaciones, pues entonces se les dice, señor conjuez, ayúdenos a resolver esta situación. ¿Qué sucedió? ¿Qué veo yo que ha podido suceder ahí con los conjueces? Los conjueces en 15 días no tienen la posibilidad de enterarse de un proceso en el cual llevamos 3 años, mientras que obviamente el conocimiento que tienen los magistrados titulares son distintos. Así que al tener 2 conjueces, que seguramente, creo yo, se valieron o buscaron fue la ponencia para asumir una posición, simplemente se sumaron a una ponencia que tiene unos hechos y unas tergiversaciones, yo creo que sin fundamento alguno, algunas de ellas hechos mentirosos, traídos por el magistrado Reyes, y los ponentes tal vez por tiempo, por desconocimiento, terminaron aprobando la ponencia que presentó el ponente, el magistrado Reyes. Por eso hicieron mayoría. Pero los otros 3, a quienes yo no conozco, actuaron en derecho. Y entre otras cosas me da también optimismo
en que efectivamente la credibilidad de las instituciones sí puede tener, digamos, un sustento. Nosotros tenemos que buscar que tengamos unas instituciones con toda la credibilidad. Lo que hay es que eliminar las situaciones que permiten que en algunos casos se judicialice la política o se politice la justicia, como lo que hemos visto en la intención del magistrado Reyes. Yo estoy convencido que la Corte tiene una majestuosidad, con eso crecí, yo lo comenté aquí en La Nación cuando renuncié. Mi papá me enseñó la majestuosidad de la Corte. Mi papá fue compañero de universidad de varios de los magistrados asesinados por la Corte Suprema de Justicia, perdón, por el M-19 cuando entraron en la Corte Suprema de Justicia. Y pues entiendo la majestuosidad desde ese momento, pero luego estudié Derecho y entendí, por supuesto, qué significa la Corte. Yo estoy convencido que con esos 3 salvamentos de voto hay como devolverle mucha credibilidad a la honorable Corte a pesar de lo que ha pasado con el magistrado Reyes. Doctor Albarrán, la contraparte en este proceso judicial ha sido siempre el senador Iván Cepeda, y Cepeda ha dicho, entre otras cosas, que le salió mal la jugada de irse a los brazos complacientes de la Fiscalía, y lo ha invitado a usted a que prepare sus argumentos en un juicio que le espera. ¿Qué opina de eso que dice el senador Cepeda? Lo que sí vale la pena comentar es que el senador Cepeda tiene una especie de, llamémoslo así, de blindaje en algún sector o propiamente con el magistrado Reyes. Recuerden ustedes cómo ante una pregunta en una audiencia, uno de mis abogados le preguntó si todavía tenía el chat con el señor Monsalve, un chat entre ellos dos, y cuando él había manifestado antes de eso a la procuradora que ya no lo tenía porque lo había eliminado. Y resulta que cuando le preguntaron los abogados en la audiencia, y él seguramente iba a decir que lo había eliminado, el magistrado Reyes se anticipó a la respuesta y le dijo, cuidado, porque depende de su respuesta, se puede autoincriminar. Es decir, salió a la defensa, inexplicablemente. Luego, días después, entonces él se cayó y dijo que no contestaba. Y días después dijo entonces que el celular se había caído y que se había dañado la memoria y algo así, pues que no, sin ninguna credibilidad. Lo que sí es cierto es que se siente tal vez protegido por el magistrado Reyes y hay una relación entre ellos que es muy curiosa, que es como si fuera una protección. ¿Por qué lo digo? Porque en las 77 páginas de esta decisión, en alguna parte, la diferencia que él trata de demostrar mía con el presidente Uribe, la argumenta, entre otras cosas, diciendo que yo había atacado a Iván Cepeda en una columna de opinión y que yo defendía al presidente Álvaro Uribe. Por supuesto que no comprendo ni uno ni el otro argumento. Defiendo al presidente Uribe porque, pues, por supuesto, creo absolutamente en él, en lo que fue la historia de su legado, o su legado producto del gobierno que tuvimos, que dio para la conformación, digamos, del centro democrático. Pero lo que además tampoco comprendo es que me diga que yo no puedo decir nada del senador Cepeda. ¿Por qué? Yo lo que dije fue que el senador Cepeda era senador de las FARC y yo no sé por qué le da pena, porque todo indica que no hay un mayor defensor en el Congreso de las FARC que él y que andaba de cárcel en cárcel buscando testimonios contra el presidente Uribe. Eso lo dije en una columna. Yo lo he dicho porque es mi íntima convicción y tengo un denuncio penal en la corte que presentó Iván Cepeda y yo presenté allá en ese proceso las pruebas porque yo estaba diciendo eso. Lo que no entiendo es por qué el magistrado siente que yo no puedo hablar del senador Cepeda. Eso sí me parece muy curioso.
Claro, doctor Bernal, ¿y siente usted o se ve con todo lo que ha pasado con esta decisión que ha tomado la Corte Suprema, se siente ya prácticamente incriminado, culpado por la Corte, se ve ya en el juicio ante la Corte Suprema de Justicia por estos hechos? No, la verdad, a mí no me intranquiliza, como lo manifesté en su momento, a mí no me intranquiliza inclusive un juicio en la Corte. Yo estaba preparado y así le había comentado inclusive a mis amigos. Le dije, el magistrado Reyes no me permite pruebas, seguramente lo que quiere es acusarme y lo que ha dado a entender es que las pruebas las puedo presentar en una etapa posterior, o sea, en un juicio, posterior a una calificación, en este caso con una acusación. Yo no tengo problema, porque quien va a juzgarme no es el magistrado Reyes, sino la sala de juzgamiento. Y cualquier persona que esté despojada de cualquier interés particular, que se ponga la venda de la justicia, pues me va a declarar inocente, va a precluir esto en nuestro favor, así que no tengo ningún inconveniente. ¿Por qué renuncié? Por dos cosas. Porque adicionalmente a eso, veía que en la justicia ordinaria ya estaba resuelto. Y yo siempre he querido tener esa exoneración de responsabilidad penal para mostrarle a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, para mostrarle a los huilenses, a los colombianos. Y adicionalmente, porque había un run que siempre he dicho, yo no lo puedo probar, no tengo elementos probatorios para hacerlo, pero un run de algunas personas que tienen relación con la corte, porque son abogados, en fin, donde estaban diciendo que lo que pretendía Reyes era acusarme y que yo tal vez me defendía en juicio, ahí me aceptaban las pruebas y iba a ser declarado inocente. Pero con la acusación impedían que al presidente Uribe le aceptaran la preclusión. ¿Por qué razón? Porque los jueces en Colombia es natural que vean a la Corte como su superior. Y si la Corte me acusa en una calidad, digamos, de cómplice, quiere decir que soy cómplice del presidente Uribe, y por lo tanto estaría acusando también implícitamente al presidente Álvaro Uribe. ¿Qué creo yo? Que en últimas yo he presentado un recurso de reposición ante la misma sala y espero que con tranquilidad reflexionen los magistrados, los dos magistrados, incluidos el magistrado Reyes, y reflexionen también los conjueces que invitaron, con mayores elementos de juicio, puedan tomar una determinación ajustada a derecho. Segundo, si no es posible, voy a buscar, mediante una tutela, proteger mis derechos constitucionales. Tercero, voy a ir a las instancias internacionales, voy a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, voy a ir a la Unión Interparlamentaria, voy a poner denuncias en la comunidad internacional para que sepan lo que está pasando aquí en la justicia colombiana. Y adicionalmente, voy a ir a las universidades de derecho, a las facultades de derecho. Voy a invitar a los académicos, a los profesores, a los estudiantes, para que debatan esta situación. Porque en últimas, hoy, vuelvo y digo, soy yo, pero si nosotros no reformamos la justicia, si nosotros no le podemos tate quieto, digamos, a esas situaciones que le hacen más daño a la justicia que a mí, más adelante pueden violar el derecho de cualquiera de los televidentes o de los seguidores de la nación o de cualquier colombiano. Lo importante aquí es, primero, decir que no me voy a callar, que voy a dar la batalla jurídica y que, por supuesto, también voy a recorrer el país. Voy a seguir con esta bandera de lucha contra la injusticia. Habrá muchos colombianos hoy presos en las cárceles injustamente y otra cantidad de bandidos que gozan de la impunidad gracias a que la justicia muchas veces no opera. Así que hay que hacer una reforma estructural a la justicia y esa bandera la voy a tener recorriendo también el país y recorriendo mi departamento, el departamento del Huila. Doctor Bernal, justamente frente a este tema, en medio de todo esto, de toda esta situación, ¿cuál es su futuro político? Hay algunos que consideran que ya con esto prácticamente cualquier interés suyo por volver a aspirar en un corto plazo ya es imposible.
¿Lo ha visto así? Pues no, la verdad todo lo contrario. Para ser franco, lo que sí estaba diciendo, lo que había dicho era, si renuncio y voy a la justicia ordinaria, pues me va a permitir mostrar esta exoneración de responsabilidad y adelantar mi campaña al Senado. Pero si en últimas la Corte me deja y no me permite tener esa exoneración, me toca adelantar, me toca continuar el proceso que llevaba, el proceso político, porque es un compromiso mío con Colombia, con el departamento del Huila, con el sur de los colombianos, con el departamento del Putumayo, del Caquetá, el del Tolima, en Cundinamarca, en Boyacá, en el eje cafetero, donde venimos trabajando. Yo no voy a abandonar ese trabajo que hemos venido haciendo con la ilusión de aportarle al país una recuperación en este post-COVID que es tan importante, una sintonización mejor con los jóvenes en Colombia. Hay una nueva realidad que tenemos nosotros quienes hacemos política que interpretar. Hoy los colombianos están pensando totalmente distinto a lo que pensaban hace 4 años. Hay muchos jóvenes que están ilusionados en un futuro, en un mañana, pero no están viendo nada claro. Tenemos que proporcionarles esa visión y estamos trabajando para ello. Así que voy a trabajar muy duro con una bandera adicional, la bandera de la justicia, la bandera de la lucha contra la injusticia en Colombia. Pues doctor Álvaro Hernán Prada, ha sido usted muy amable. Gracias por estar con nosotros aquí en el Diario La Nación. Saludos. Muchas gracias, Jesús Antonio, y un agradecimiento enorme a la Nación que siempre está presta para que podamos debatir estos temas y compartirlos con los lectores y con los seguidores de las redes sociales. Muchas gracias.